Hace algunas semanas la Dirección General de Educación de la provincia de Mendoza emitió una resolución que obliga a los alumnos de carreras terciarias de esa provincia a leer al menos un libro completo por año para poder cumplir con una cuota de lectura obligatoria antes de recibirse. Esto sustentado en que, de acuerdo a relevamientos, encuestas que habían realizado, los alumnos de los profesorados, es decir, los futuros docentes, tenían grandes dificultades para comprender textos. Sí, porque no leían directamente. Según la prueba Enseñar, se tomó como una de las conclusiones que llegaron es que los estudiantes a docentes no leían. Entonces ellos consideran, mira, que si un estudiante transita la formación docente con entre 35 y 42 materias, cuando haya terminado, tenga la experiencia de haber leído al menos 35 o 40 libros completos. Eso es lo que se espera. Porque es muy importante también cuando después lo trasladan a sus alumnos, dicen ellos. Bueno, la pregunta podría ser, ¿un maestro que lee es un mejor educador? ¿Es un mejor docente? Bueno, lo vamos a traer a la mesa. Está con nosotros María Laura de la Barrera, que es psicopedagoga, especialista en neurociencias también, que nos ayuda a reflexionar sobre temas que tienen que ver con la educación. ¿Qué tal, María Laura? Gracias por tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Sí. Bueno. ¿Es así la pregunta que te hace Martín? Es que es un tema que se está revisando desde hace muchos años. Lo cierto es, y uno por ahí se los dice también a los alumnos, si vas a ser docente, hay algunas cuestiones que al menos hacer más conscientes. Si escribo bien, si la lectura puede ser, más allá de que sea fluida o no, si comprendo lo que leo, porque vamos a ser docentes. Los errores ortográficos, ¿por qué todo esto? Porque aparece. Este tema se ha hecho evidente porque aparece en la formación docente. A veces hay muchos errores de ese tipo. No considero que obligar sea la manera, claro, sino más bien generar espacios para que esto se dé casi espontáneamente, pero digamos, es todo un tema y ha sido, digamos, sujeto de muchas investigaciones. Claro, es increíble primero el dato que dábamos, que es en lo que se basan los funcionarios de la Dirección de Educación. Alumnos del cuarto año de profesorado, o sea, alumnos avanzados a punto de recibirse que no comprenden lo que leen. Claro. Problemas de comprensión lectora, futuros docentes. Eso es un gran problema que llama la atención. Exacto, eso es un gran problema. Sí. Incluso se trabaja desde algunas instituciones con los docentes mismos porque hay un concepto que se llama alfabetización académica y es que cada docente que da una asignatura, una parte de la currícula, tendría que ser casi un experto, digamos, en su materia en cuanto a leer y escribir su materia. Lo cierto y lo que dice la encuesta es que no leen ningún libro, o sea, esto es más preocupante. No tenemos que olvidarnos que la lectura es una práctica social, entonces esto ya tiene que ver también con los ambientes de casa, es lo que uno trae. Ambientes donde se propone la lectura incluso antes de dormir o digamos una lectura por ahí socializada en casa, una noticia o algún libro que gusta y bueno, es recomendado. Sí, seguramente. Si los niños ven a los padres leyendo, sí, es como una costumbre en casa. El niño tal también. cual. Por eso es una cuestión que tiene que ver, a veces se lo asocia con ciertas capacidades que se tienen o no. No es así. Es decir, es una práctica social. Escribir y leer es una práctica social. Entonces esa práctica tiene que ser favorecida desde los espacios mismos, desde un profesorado, desde la universidad. Entonces también hay que ser conscientes de que hay algunos aspectos, sobre todo de la lectura y de la escritura, que se aprenden en esos años, en la formación docente, en la formación universitaria, porque se leen textos diferentes a lo que a lo mejor se estaba acostumbrado a leer. ¿Ya hay estrategias para aprender sobre comprensión lectora, para aprender a comprender? Seguro. La cosa es que tiene que ser trabajada con el docente mismo del área curricular. Los chicos ingresan en los primeros años de una carrera de educación superior habiendo leído en la secundaria textos más de tipo expositivo, de otro tipo. Cuando ingresamos a la formación docente o a una formación universitaria, nos encontramos con textos más de tipo argumentativo y demás. Bien. La noticia hace referencia
diferencia la lectura como fragmentada. Los chicos leen apuntos, fragmentado. exacto. Y cuando uno le pregunta ¿de dónde salió este bien. concepto del apunte? Te dicen, ¿no? Claro. O de la fotocopia. Y lo Sí, dicen, sí, Entonces es así. por ahí está en el docente que está acompañando esta trayectoria que enseñe estos detalles. Y se cree que solamente en literatura se le tiene que leer, No, ¿viste? claro, Si no se exactamente. lee en literatura, pareciera que no existen libros de otro tipo que no se puede leer. Y se lee tan distinto en función de la materia que Claro, es, y del claro. contenido. Hay lugares donde la lectura compartida es muy, muy recomendable. Incluso hay autores que trabajan con esto de leer para aprender y de leer por gusto. Son cosas distintas. La comprensión lectora va a abarcar ambos aspectos, pero leer por gusto, por placer, es abrir la cabeza, es abrir la imaginación, y eso seguro se traslada en la formación. Claro. Bueno, ¿y qué pasa con la cantidad? Porque aquí en el caso de Mendoza, ellos establecen una cuota de lectura que deberían tener todos los futuros docentes, ¿no? Sí. A la hora de Eso no te recibirse gusta, tendrían eso que no te haber convence. leído Es que determinada cantidad de textos. cuando hay alguna, yo siempre digo, uno se tiene que, digamos, hay algunas pautas a seguir y demás, pero cuando hay obligatoriedad, más vale pensar... Deja de ser el gusto ese que decías recién. Exacto, ya no te- porque hay lecturas para aprender y hay lecturas de gusto, pero a veces coinciden y eso es lo mejor, más si uno ha elegido esa carrera de educación superior. Entonces, textos de historia, textos de formación en el profesorado de psicología, está también, volvemos de nuevo a el docente como motivador. Los alumnos que leen y buscan y preguntan es porque seguramente hay un contexto que lo favorece y que indica, sugiere algunas prácticas lectoras. Y está buenísimo esto quizás de escribir y leer con espacios curriculares diferentes. Y eso, Laura, lo decís en todos los niveles educativos. Sí, digamos que hoy hay algunos avances en cuanto a bibliotecas en áulicas y demás, Sí. que en los chicos genera ciertos gustos. Hay quienes eligen sus libros para leer y eso también compromete. Yo me llevo un libro a casa y lo leo, tengo un tiempo, yo me comprometo y si no me gusta lo puedo cambiar. Bueno, en esa búsqueda es donde uno tiene que construir, no me parece desde el lado de la obligación. Porque Bueno, si hace no, poco en un curso que estaba haciendo sobre cuestiones que tienen que ver con lo digital y el periodismo y demás, nos preguntábamos sobre la lectura y la cantidad también. ¿Cuánto leemos? ¿Es cierto que se lee menos? Y bueno, allí coincidíamos todos en que en realidad hoy probablemente leamos mucho más de lo que se leía antes. Lo que ocurre es que se da una lectura fragmentada Es lo que decías y vos constantemente estamos en Sí. contacto con cosas que hay que leer. Las redes sociales generan un volumen de Pero no es la información que hay misma que lectura. leer. Los diarios, no es la misma lectura. Ese se es el lee problema. distinto. Sí. Esa es la palabra que por ahí uno encuentra. Se lee distinto. No sabemos si mejor o peor. Si hacemos esta evaluación de que futuros docentes tienen dificultad en la comprensión lectora, que es lo que van a tener que Bueno. favorecer en sus alumnos, claro que algo no está funcionando. Pero también es cierto, y yo siempre lo destaco, hay jóvenes que leen mucho más que lo que leen otros adultos. Leen diferentes, escriben muchísimo. Hay novelas hechas que uno por ahí encuentra en las redes, en algunos sitios, hechas por docentes de nivel inicial en su formación y por adolescentes, jóvenes que han aprendido a leer y escribir de una manera diferente. Ya hoy hasta las nuevas tecnologías tienen el corrector. No hay excusa para no saber Claro. escribir, ¿sí? Hasta WhatsApp te corrige lo que vos vas escribiendo. Entonces, es cuestión de enseñar al alumno y que el alumno vea que su profesor lo hace. Bueno, se nota cuando un maestro lee. Oh, Sí, sí, se nota mucho. El vocabulario Eso, es ahí ya el distinto, vocabulario ¿sí? El es desarrollo increíble. de causas y consecuencias en algunas historias, pero hay que favorecer el gusto por la lectura en todos los ámbitos. No es, yo creo que empezando Pero se le desde pone como chiquitos, más hincapié al docente, y como que claro. es obvio, ¿viste? Como Es que se lo pone sí, más en la sí. lupa. Incluso al ¿viste? momento de leer y de escribir. Uf, Un docente en sí. formación tiene que aprender a escribir también. Y no es que tienen que ya venir con estos aprendizajes ya consolidados, no, porque en distintos niveles se aprende y se lee y se escribe distinto. Bueno, y probablemente algo que tengamos que trabajar un poco más
tenga que ser la fobia hacia los libros, ¿no? Hoy estamos experimentando así. Me parece que las pantallas nos han hecho eso, que Sí. cuando encontramos un libro, y sobre todo si tiene muchas páginas, no, como el tiempo que voy a perder en eso, Sí, sin es siquiera cierto. Y intentarlo. qué distinto que es leer de un libro a una pantalla. Sí, por supuesto. Son prácticas muy diferentes y que nada para uno que tiene una determinada edad, nada como el olor de un libro nuevo y demás. Pero dar también vuelta es la atractivo, hoja. exacto, pero también Sí. es atractiva la lectura de la pantalla. Y si eso está, bienvenido sea también, pero compatibilizar. Laura, un placer. Igualmente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Interesante para charlarlo. Docentes que lean, ¿cómo hacemos para que lean? Ahí está. Esa es la otra pregunta.